El Comisariado de los Heraldos del Evangelio. Parte 2. Capítulo 2. Los visitadores. Visitados. Hay muchas cosas hermosas en los heraldos, pero también hay denuncias muy graves. Mons. Jaime Spengler. OFM. Visitador apostólico. Medida que la visita apostólica seguía su curso, se fueron aduciendo hechos significativos y dignos de quedar registrados. Hechos que, en su conjunto, ofrecen hoy una visión general de la situación vivida por los heraldos del Evangelio. En el momento actual, las circunstancias se muestran propicias para sacarlos a la luz y permiten comprender el alcance de todo lo que ha sucedido. Comienza la visita con un abuso. Mons. João. Víctima. Poco antes de comenzar las visitas a las casas de los heraldos, en septiembre de 2017, en las que cada miembro recibiría un meticuloso cuestionario elaborado por Monses. Sergio de Deus Borges, Mons. Jaime Spengler dijo enfáticamente, haciendo valer la autoridad que le había sido conferida. Mons. João debe ser el primero en ser visitado y en responder al cuestionario, ya que él, como fundador, debe dar ejemplo. Concedamos el beneficio de la duda al arzobispo de Porto Alegre. De hecho, Mons João sufrió un grave accidente cerebrovascular, ACV o ictus, en junio de 2010, que le paralizó el lado derecho, hemiplegia, y le afectó gravemente al habla. Y precisamente en septiembre de 2017, su situación se agravó aún más debido a una caída que le fracturó la cabeza del fémur y lo dejó en estado de invalidez, permitiéndole desplazarse únicamente en silla de ruedas. Además de estos sufrimientos físicos, hay que tener en cuenta el alcance psicológico que supuso para él esta nueva situación de incapacidad, ya que a lo largo de los años anteriores había logrado recuperar con una fuerza de voluntad sorprendente una notable independencia de movimientos, lo que fue causa de admiración para los diversos médicos que lo atendieron. En la práctica, este nuevo accidente anuló casi por completo la rehabilitación, lo que acentuó mucho el ritmo de su deterioro físico, cada vez más acelerado hasta su fallecimiento, en noviembre de 2024. Por otra parte, en el momento de la visita apostólica, Monson João ya no ocupaba cargos en las entidades visitadas, conservando únicamente su misión de padre, tal y como está consignado en su carta de renuncia. Monseñor Benedito Beni dos Santos, al escribir al Papa León XIV, lo sintetizó a la perfección al afirmar que Mons João, aunque retirado, sostenía a los suyos con una profunda vida de oración. Por lo tanto, no se puede comprender la acérrima insistencia de Mons Jaime Spengler en querer obtener declaraciones de Mons João en el estado físico, psicológico y emocional en el que se encontraba entonces. Además del aspecto de irrelevancia canónica, el supuesto procedimiento era una agresión al decoro, a la decencia e incluso al sentido común, y podía llegar a constituir un caso de abuso. Solo después de recibir un meticuloso informe de uno de médicos de Mons João, de Jaime Spengler, finalmente pareció convencerse de los hechos y dejó de insistir en su insólita exigencia. Otro abuso. Coartar el derecho de defensa. Dado el respeto y el acatamiento generales ante la comisión investigadora, se mantuvo en aquella época una actitud de religiosa cordialidad, con el fin de evitar cualquier polémica contraproducente. Los superiores de las casas, sin embargo, no pudieron contener el estupor de sus subordinados ante la imposición de sigilo por parte de los visitadores, para que nada relativo a las entrevistas circulase fuera de la institución. C. Algunos heraldos solicitaron copia de sus propias declaraciones, pensando ya en las consecuencias insospechadas que podrían tener para ellos mismos y para la asociación a la que habían consagrado sus vidas para servir a la Iglesia, pero sus peticiones fueron denegadas. Por ejemplo, un sacerdote de origen indio explicó al visitador que, según la costumbre de su país, a la cual estaba naturalmente habituado, no se recomienda nunca firmar un documento sin quedarse antes con una copia. Ante esta solicitud, el visitador sin más le advirtió: si no firmas, hablaremos con tus superiores. ¿Acaso el prelado no sabía que una persona investigada no puede ser coaccionada, ni física ni moralmente, para responder a ninguna pregunta? En los regímenes de excepción, esto se denomina confesión forzada. Al también fue sintomática la actitud que presenció otro sacerdote,
quien contó en su entrevista que su madre, católica ferviente desde la infancia y muy activa en su parroquia, se había alejado durante décadas de la práctica de la religión debido a un escándalo, quizá un acoso, que le había causado el párroco. Aunque ella no estaba en absoluto dispuesta a aceptar la vocación religiosa de su hijo, entrar en contacto con la obra de Monse, Joan comenzó a tener una nueva visión de la iglesia que le permitió olvidar cualquier hecho del pasado. Al oír esto, el visitador se volvió hacia el sacerdote que le ayudaba a redactar la entrevista y le prohibió que incluyera ese punto en el relato. No se había dado cuenta el prelado de que esto podría interpretarse como ocultación de pruebas en defensa del acusado y, por lo tanto, como restricción de la defensa. Evaluaciones positivas de dos visitadores. Muy elocuente es el contraste que se pudo verificar entre la obsesión sistemática de la congregación, con sus preocupaciones genéricas secretas, y las conclusiones manifestadas por los propios visitadores después de adquirir un conocimiento experimental directo de la realidad de los heraldos. Una realidad que pudieron observar internamente con la mirada crítica de su larga experiencia pastoral y de vida consagrada. Monser Sergio de Deus, competente canonista, se dio cuenta enseguida de la vacuidad de las denuncias y centró su participación en el cumplimiento de las formalidades burocráticas, ya que estaba convencido de que el proceso no tendría continuidad, dada la probidad de la institución y de sus miembros. También Sor María Antonieta Bruscato tuvo una percepción marcada por la sinceridad, el espíritu de comunión fraterna y la simpatía por lo que encontró en las casas visitadas. He aquí uno de sus numerosos comentarios. Mi visita a Chile, Argentina y Paraguay fue muy buena. Los hermanos y hermanas me acogieron bien, respondieron a las preguntas. En definitiva, viví una hermosa experiencia con ellos y con ellas. Están haciendo un buen trabajo, viven alegre y fraternalmente. Los criterios discriminatorios marcan el rumbo de la visita apostólica. Dado que los rumores contra los heraldos y su estilo de vida corrían como la pólvora, nada mejor que el contacto personal de los visitadores con cada miembro para restablecer la verdad. Las entrevistas debían ser, por lo tanto, uno de los puntos álgidos de la visita. ¿Cuál no fue la sorpresa de los sacerdotes, los miembros laicos y las hermanas al darse cuenta de que las conversaciones individuales se iban simplificando cada vez más? Uno de ellos expresó su extrañeza al ver que los 40 heraldos de su casa eran atendidos en 4 horas, con una media de 6 minutos de conversación con cada uno. Por el contrario, los visitadores en general, y Mons Spengler en particular, prestaron una atención cuidadosa y exhaustiva a los exmiembros descontentos, quienes, como se ha mencionado anteriormente, buscaban a los visitadores de forma sistemática y organizada en todas las ciudades por las que pasaban. Los detractores fueron recibidos en secreto durante las visitas, tanto en Sao Paulo como en todas las ciudades del itinerario. Si era necesario investigar a cada miembro en particular, ¿por qué recabar datos minuciosos únicamente entre los calumniadores y detractores? Según las normas del sentido común, corroboradas por el consenso entre los especialistas en derecho canónico, se deben considerar con extrema cautela las denuncias realizadas por quienes son manifiestamente enemigos del denunciado, así como las denuncias anónimas que no contienen elementos suficientes para considerar probable la acusación. De aquellos encuentros con los detractores surgieron informaciones absurdas que, en su conjunto, fueron consideradas por Mons Spengler como fidedignas y sintomáticas. Durante algún tiempo, por ejemplo, los visitadores llegaron a creer piadosamente que los heraldos habían comprado la aprobación pontificia de las 2 sociedades de vida apostólica mediante la oferta al card Frank Rodé de un castillo en Eslovenia. Para asegurarse de ello, Monser Spengler llegó al extremo de contactar personalmente con el card Santos Abril y Castelló, nuncio apostólico en Eslovenia, entre 2003 y 2011, de quien recibió un rotundo desmentido sobre aquella extravagante información. Conociendo el trato privilegiado que se ofrecía a los detractores, más de 1000 exmiembros de la institución presentaron a los visitadores su solicitud para ser recibidos y escuchados. Sin embargo, fueron ignorados debido a su calidad de personas afines a los heraldos y, por lo tanto, sin interés para los objetivos de la visita. El método de aceptación selectiva y sesgada de los testimonios fue una constante a lo largo de la visita apostólica, en un sentido diametralmente opuesto a las máximas del Evangelio, ratificadas por los apóstoles. CFF.
Hh 10:34, Rom 2:11, Gal 2:6, Sant 2:1-4, con el agravante de que no fue practicada por cualquier eclesiástico, sino por aquellos pastores encargados precisamente de averiguar la verdad de los hechos. Cabe recordar aquí que tanto las actitudes prejuiciosas de Mons Spengler como la presión constante del grupo de detractores estuvieron condicionadas por sus posiciones ideológicas que, aunque ya han sido superadas por el tiempo y las evidencias, aún están presentes en ciertos sectores del clero latinoamericano. En el colmo de la falta de imparcialidad, pudo observarse incluso una cierta radicalización por parte de Mons Spengler con el paso del tiempo, acercándose gradualmente a los exheraldos más desfavorables. El 11 de junio de 2018 se unió sin el más mínimo escrúpulo a un grupo de la red social, Facebook, llamado Ex Arautos do Evangelho Hard, compuesto por los promotores de la campaña anti-heraldos y, por cierto, frecuentemente ocupado en publicaciones de contenido manifiestamente inmoral. A estos, Mons Spengler animó, de forma frívola, hay que decirlo con todo respeto, a que presentaran denuncias contra los heraldos en la Fiscalía 10, ampliando así su radio de difamación para abarcar también el ámbito civil. Una vez más, una sorprendente mezcla de dos campos que, según la práctica eclesiástica de las últimas décadas, parecía haber sido superada. Dentro del modus operandi descrito anteriormente, el conjunto de detractores, sintiéndose fortalecido y respaldado por estas nuevas oportunidades de visibilidad, comenzó a atraer a nuevos desafectos y familiares descontentos de miembros y exmiembros de los heraldos. La aversión de este núcleo llegó tan lejos que incluso se les ocurrió alertar a Mons Spengler del riesgo de que los heraldos lo eliminaran mediante envenenamiento o accidente automovilístico, hipótesis que el arzobispo tuvo el buen sentido de descartar. 12. Así, a medida que iba en aumento su trato con la institución, oscilaba entre comentarios como «hay cosas muy buenas, positivas», 13 y otros que señalaban «reros», 4, u acusaciones extrañas. 15. Decía estar acumulando en su oficina una pila de documentos que apoyaban a los heraldos, 16, pero también una pila más pequeña de quejas. 17. A veces insinuaba la existencia de denuncias muy graves, 15 que, en resumen, se referían a las visitas de los jóvenes a sus propias familias. Sin embargo, cuando daba a los heraldos la oportunidad de transmitirle explicaciones claras, respaldadas por pruebas, se calmaba y empezaba a ver la realidad de la situación. 19. A lo largo de un año de experiencia en el trato con el arzobispo de Porto Alegre, fue quedando perfilada con suficiente claridad la relación entre su estado de ánimo y la forma de llevar a cabo la visita apostólica en cada lugar u ocasión, en una singular bipolaridad. Guiado por el estado emocional del momento, como se puede comprobar en la lectura de las actas, volvía nuevamente contra los heraldos del Evangelio, después de los encuentros con los detractores, mostrándose agresivo, cuestionador, planteando problemas fantasiosos y con ello causando sorpresas y sobresaltos a los que lo rodeaban. 20. Lejos ya de sus detractores, se mostraba tranquilo y bien impresionado, lo que permitía que la visita apostólica fluyera con mayor naturalidad, objetividad y eficacia. 21. En algunas ocasiones, mencionó que la información recopilada a lo largo de la visita se pondría en conocimiento de las autoridades de los heraldos del Evangelio para que fuesen aclaradas las dudas. 22 de lo que resultó aquellas 8 preguntas a las que los heraldos del Evangelio y las 2 sociedades respondieron por extenso, como será narrado más adelante. Peculiaridades morales de Mons. Jaime Spengler. Hada la precedencia conferida a D. Jaime Spengler por la Santa Sede, al nombrarlo visitador apostólico, mientras que los demás eran únicamente covisitadores. Parecería legítimo esperar de él gestos paternos y una comprensión especial, o como mínimo, imparcialidad. Sin embargo, los heraldos no tuvieron que esperar mucho tiempo para darse cuenta de lo contrario. De él vendrían las mayores asperezas, sarcasmos y despropósitos. A secuencia de los hechos que se relata a continuación, no tiene por objeto dañar la credibilidad de un sucesor de los apóstoles, sino poner de manifiesto realidades incuestionables. Desde el principio, en Curitiba,
Mons Spengler había manifestado su descontento por el hecho de que los heraldos rezaban demasiado. Hizo mención específica al oficio de lecturas de la liturgia de las horas por considerarlo prescindible. 23. De paso por São Carlos, en el interior del estado de São Paulo, hizo comentarios elogiosos y de aprobación a los adeptos al espiritismo. 24. Ya en Belo Horizonte, llegó a decir en una conversación con un grupo de señoras que admiraba mucho a las mujeres que tienen las uñas bien cuidadas. Sin embargo, poco después, afirmó que las reliquias de los santos eran una tontería. 25. Aún en São Carlos, de camino al aeropuerto, se entretenía contando chistes, algunos de ellos de contenido inmoral. 26. En respuesta a una madre de Curitiba que deseaba mantener a su hijo en el colegio de los Heraldos, ya que en otras escuelas escuchaba constantemente comentarios de contenido inmoral, el arzobispo se encogió de hombros y afirmó que esos temas eran normales para la edad del muchacho. 27. En una conversación con un joven heraldo en Joinville, este le contó que había estado hablando con una religiosa para poder obtener una reliquia. Mons Jaime Spengler le preguntó entonces si le había gustado el aspecto de la religiosa y a continuación se puso a reírse solo de su insinuación maliciosa. Ahora bien, ¿qué criterios de análisis cabría esperar de un prelado que menosprecia de esta forma la vida de oración, la devoción a los santos y la guarda de la castidad? Si la simple indiferencia ante estos puntos ya implicaría una grave omisión por parte de un pastor del rebaño de nuestro Señor Jesucristo, a quien le corresponde el deber de encender en las almas al amor a Dios y animarlas la práctica de la virtud, ¿qué pensar de estas impactantes palabras de desdén e incluso burla que lanzó contra unos fieles católicos deseosos de practicar la virtud? Cabe preguntarse también, ¿cuál era la intención de Mons Jaime Spengler al abrir espacio en una reunión que, en rigor, se iba a celebrar por motivos bien serios, para elogiar una futilidad de la estética femenina y en la misma ocasión calificar de tonterías las reliquias, o como menciona con mayor precisión otra fuente, baratijas que no nos ayudan en el camino del espíritu? 29. Quizás sea oportuno remontarse aquí a los comentarios del PJCD. San José Prisco, quien, al tratar de la legitimidad del culto a las reliquias, CFPC 1190, se refiere a la posición favorable manifestada por toda la teología católica a lo largo de los siglos y defendida por la autoridad superior del Cuarto Concilio de Letrán y por el de Trento, en los que la Iglesia condenó a quienes afirmaban que las reliquias no debían ser honradas y veneradas. En una ocasión, aprovechando el ambiente de confianza creado por Sor María Antonieta, se le dijo que entre las hermanas de los heraldos circulaba el rumor de que uno de los visitadores era el obispo malo, Mons Spengler. Algo aprensiva, la religiosa preguntó: ¿de verdad? ¿Pero qué se dice de él? Entonces, las hermanas revelaron la desagradable presión ejercida por Mons Spengler durante la visita a Curitiba para que se rellenara el cuestionario con la mayor rapidez, además de haberse excedido en los horarios, permaneciendo hasta las 23:40 en la casa y volviendo al día siguiente a las 22 para recoger las firmas. Sor María Antonieta consideró absurdo que el arzobispo se hubiera quedado hasta altas horas de la noche en una casa de mujeres. Los incorregibles y la segunda generación, desde el punto de vista de Mons Jaime Spengler. Un punto fijo parecía ocupar la mente de Mons Spengler a lo largo de toda la visita apostólica: la necesidad de un gran reinicio del pasado de los heraldos y el cambio de orientación de las nuevas generaciones. Pero, para que esto se hiciera realidad, no era posible contar con los elementos que habían dedicado toda su vida a la constitución de la asociación de fieles, porque ya estaban irremediablemente deformados. Parecía que Mons Spengler pretendía una especie de lavado de cerebro ideológico colectivo. Durante su estancia en Portugal, aconsejó a un heraldo con los siguientes términos: hay que dejar de lado la nostalgia por Mons Joan. Hay que mirar hacia el futuro. 32. Ya en conversación con todos los miembros de este grupo, insistió en la importancia de transformar a la segunda generación. 33. Esta animadversión hacia los miembros con más experiencia vocacional también la manifestó en la lejana Sri Lanka, donde trató mal públicamente a un heraldo mayor diciéndole: estos de aquí, los de la nueva generación, son la esperanza del futuro. Y a continuación, con un movimiento de mano,
Hizo un gesto de rechazo al veterano discriminándolo. Y tú no, tú estás fuera. En otro momento, quizá al darse cuenta del carácter escandalosamente desacertado de su actitud anterior, quiso mostrarse más comedido. Insistiendo en la esperanza depositada en las nuevas generaciones, se dirigió a la misma persona diciendo: «Me das pena, según el relato de un testigo ocular, en su paso por Joinville, Brasil, Monsieur Spengler enfatizó que estaban preocupados por los más jóvenes y que los mayores ya no les interesaban. Debían ser tratados con respeto y consideración, pero ya no tenían remedio». 35. Además de infringir las normas más elementales de educación y buen trato, este clima de rechazo creado por Mons Spengler contradecía el discurso que él mismo repetía tantas veces de que la visita apostólica se realizaba con la intención de ayudar y no de destruir. ¿Qué ayuda pretendía ofrecer a los heraldos, discriminando a los más antiguos y transformando a los más jóvenes? Con semejantes prerrogativas, como las narradas en este capítulo, y recomendando el olvido del fundador, ¿qué transformación planeaba para la segunda generación de los heraldos? En claro contraste con las antipatías de Mons Jaime Spengler, en el resultado final de la visita, prevalecieron los testimonios de otros visitadores y autoridades. Pasemos a ellos. Capítulo 3. Al fin y al cabo, el diagnóstico era saludable. Si hay 100 acusaciones y puntos negativos, los heraldos tienen 1500 puntos positivos. Sor María Antonieta Bruscato, FSP, covisitadora apostólica. El auténtico panorama sobre la realidad interna de los heraldos del Evangelio se fue haciendo cada vez más claro para los visitadores a medida que iban visitando las casas y haciendo entrevistas, lo que dio lugar a varios comentarios muy esclarecedores. Las apreciaciones que se transcriben a continuación han sido extraídas de las detalladas actas internas elaboradas en su momento en cada casa de los heraldos que fue visitada. Monseñor Sergio de Deus Borges, canonista con experiencia, puso su empeño en animar a los heraldos, siendo así un elemento pacificador. Frases como: «Veo que todo está bien», «Continúen con su trabajo», eran frecuentes en su retórica. A un sacerdote heraldo con el que hablaba sobre las preguntas formuladas contra la institución, afirmó ponderadamente: «Por el Vaticano, ¿no? ¿Y el Vaticano no estaba al tanto de todo? ¿Por qué vamos a discutir ahora sobre eso?» No había esqueletos en el armario. Sor María Antonieta Bruscato mostró una percepción acertada de las situaciones a las que se enfrentan a diario los heraldos del Evangelio. Destacó especialmente su visita a Mozambique, donde comprobó los frutos de la fe cosechados entre los más necesitados, en una comunidad sujeta a todo tipo de privaciones. Los frutos de los heraldos del Evangelio son buenos, impresionantes y eficaces, 3 afirmó. Sor María Antonieta Bruscato, en Maputo, durante la visita apostólica. Ante la necesidad de actuar con delicadeza, Sor María Antonieta mostró criterios de sentido común. En cada visita a las casas de los heraldos, se ponía a disposición de todos, no solo en el momento de la entrevista, sino también en el momento de recoger los cuestionarios, para que pudieran hablar con ella de forma individual y reservada. Por lo tanto, dio a los miembros la oportunidad de presentar cualquier denuncia o prueba, si así lo deseaban. Sería el momento, Setzi, propicio para revelar cualquier problema oculto. Según los detractores, en estas entrevistas privadas saldrían a la luz todos los esqueletos guardados en los armarios, que según ellos, existían entre personas que vivían bajo una opresión insoportable. He aquí una prueba de que las denuncias no provenían de cuestiones internas, sino de la intolerancia ejercida hacia la existencia de los heraldos del Evangelio por parte de personas ajenas a la institución. Cabe recordar aquí que, según el decreto, todos los heraldos eran sospechosos por su estilo de vida, pero, según el criterio singular adoptado por la congregación, si alguien se marchaba y asumía una postura contraria a la institución, pasaba a figurar en el catálogo de denunciantes idóneos. Comprensión de la fuerza de atracción de los fundadores. Atenta también a las líneas de actuación fuera del ámbito institucional, Sor María Antonieta comentó impresionada. Ayer, en la misa de los heraldos, había unas 60 personas, y eso que era una hora poco habitual, y con testimonios de vida increíbles, y eran personas del mundo, de fuera.
En las conversaciones con ella, algunas personas comentaron que el público comprometido con las actividades de los heraldos frecuentemente está compuesto por fieles que antes eran católicos no practicantes o poco fervientes, pero que en algún momento se sintieron interpelados por la gracia de Dios. Al oír esto, Sor María Antonieta asintió diciendo: «Sí, y eso es por un ideal». Y añadió: «¿Y qué capacidad tenéis de reunir a la gente?». Y es rapidísimo. En mi comunidad, para reunir a 4 personas hay que hacer un esfuerzo. Es una dificultad. Después de que las hermanas visitadas destacaran el papel de los fundadores, no siempre comprendido, incluso dentro de la iglesia, Sor María Antonieta dio su propio testimonio. Todas las novicias y religiosas teníamos al P. Santiago Alberione como santo y queríamos tocarlo de alguna manera, pero, como no era posible, intentábamos tocar el sombrero que llevaba. Sufrió mucho, pero tenía mucha fe. Cautivaba a la gente con su simple presencia. Los sacerdotes diocesanos se oponían a él y lo odiaban, porque, por donde quiera que pasaba, los seminaristas dejaban su seminario para seguirlo, encantados con su persona. Eso es lo que ocurre con Plinio y Mons João. Los fundadores siempre tienen ese poder de atracción y por eso muchos los siguen. Para Sor María Antonieta, como buena gestora que es, todo era susceptible de mejora. Más aún en una institución joven que debe prepararse para atravesar generaciones. De ahí que hiciera este comentario. Los heraldos están levantando construcciones en varios lugares de manera fabulosa, y su consolidación se está produciendo a ojos vistas. Por los frutos se conoce el árbol, y yo veo buenos frutos. Si hay 100 acusaciones y puntos negativos, los heraldos tienen 1500 puntos positivos. Esto es la perfección de la obediencia. Después de un día intenso, lleno de entrevistas por la mañana y por la tarde, Sor María Antonieta osó expresar un deseo. Quiero traer a mi comunidad a visitaros para hablar, intercambiar ideas. Cuando la superiora de la casa pidió a las integrantes del coro que entonaran una canción de despedida, Sor María Antonieta exclamó, comentando la prontitud de todas: «Me habéis dejado edificada». Y concluyó con una broma: «Estoy aprendiendo de vosotras, ya soy postulante, aspirante, novicia, y yo luego quiero hacer los votos». Durante la cena de despedida en la Casa Monte Carmelo, hizo los siguientes comentarios: «Queremos agradeceros la acogida que nos habéis dado en estos días. Estamos encantadas con vosotras, con la acogida, la disponibilidad, la transparencia, la belleza de la naturaleza, pero también la belleza de vuestras construcciones. Han sido días muy enriquecedores para nosotras. Hemos podido hablar mucho, hemos podido escuchar, conocernos mutuamente y darnos cuenta de que todas formamos parte de la misma familia. La misión es la misma. El objetivo también es el mismo. Todas buscamos la santificación y comunicar a los demás el bien que hemos recibido. Y eso nos une a todos». En esta breve frase, resumió su intensa y fecunda experiencia con los heraldos del Evangelio. Parece que yo formo parte de vuestra comunidad y vosotras forman parte de la mía. 10. Sin embargo, paralelamente al buen sentido de algunos, también llegó el rechazo, a veces manifestado en su forma más cruel. Discriminación pública del CARD. João Bras de Avís, con motivo del fallecimiento del padre José. Amaury de Avís, hermano del CARD. Bras de Avís, se desplazó a Brasilia para presidir los funerales. Después de la misa de cuerpo presente, celebrada el 14 de mayo de 2018, su eminencia se dirigió a la sacristía para recibir las condolencias. Numerosos presbíteros, fieles, amigos y familiares se le acercaron, pidiéndole también que se hiciera una foto con ellos. Entre los presentes se encontraban 2 hermanas de los heraldos del Evangelio, acompañadas por una cooperadora. Siguiendo el flujo, los asistentes, y ya en la sacristía, se pusieron en la fila para expresar al cardenal sus condolencias por la pérdida de su hermano. Las hermanas le pidieron a la cooperadora que les tomara una foto. ¿Cuál no fue la sorpresa de todos cuando el CARD Bras de Avís hizo un gesto con la mano para tapar la cámara, diciendo en tono brusco y alterado: «Con vosotras no, estáis siendo investigadas». Hubo un silencio por parte de las hermanas, que se retiraron enseguida. Sin embargo,
La cooperadora se sintió indignada por la humillación pública infligida y, tomada por el calor de los acontecimientos, se dirigió al cardenal inmediatamente después. No me ha gustado nada lo que ha hecho. Ha discriminado a las hermanitas delante de todos. Y no debería haber actuado así. Entonces, el Card, Bras de Avis, pareciendo burlarse de los sentimientos de aquella señora, ignorando lo que le decía, dio rienda suelta a su carácter y reveló aquello a lo que ya estaba decidido. Y ya veréis lo que va a pasar con ellos. 13. Por lo tanto, en medio de la investigación, para comprender el fundamento real de los problemas presentados, así como las posibles causas que los determinaron, según consta en el texto del decreto, parecería haberse decidido ya algún veredicto sobre el futuro. De todos modos, eso no impidió que la cooperadora descargara su dolor por la humillación de la que acababa de ser testigo y, en cierta forma, víctima. Parecía que éramos bichos portadores de una enfermedad. Nunca se me ocurriría tratar a nadie así, con tanto desprecio, con ese trato que las hermanas recibieron del cardenal. A cada paso se hacía más evidente que ni Monseñor y Jaime Spengler, y mucho menos el Card, Bras de Avis, tenían la idoneidad, por su carácter notoriamente parcial, para determinar o dirigir la visita apostólica. La animosidad contra los heraldos dejaba entrever cuál iba a ser el inevitable desenlace, que no sería exonerar a la institución, pues esto revelaría la irregularidad del procedimiento. Capítulo 4. Pretexto para justificar un comisariado premeditado. Vuestra eminencia podrá constatar que los testimonios negativos y las denuncias no provienen de las visitas in loco, sino de grupos externos, exheraldos y desafectos de los heraldos. Monseñor Sergio de Deus Borges, covisitador, en carta al Card, Juan Obras de Avis. En julio de 2018, la visita apostólica acababa de cumplir un año. Con la intención de orientarla hacia su conclusión, los visitadores presentaron una solicitud de aclaración sobre algunas cuestiones planteadas por los detractores de los heraldos del Evangelio, los cuales seguían empeñados en difamar a la institución y querían ver en dichas cuestiones cierto contenido de heterodoxia y sectarismo. Los visitadores sistematizaron entonces esos puntos en 8 grupos temáticos presentados por escrito. Además del inusual carácter impersonal del procedimiento, teniendo en cuenta las relaciones que se habían forjado entre los visitadores y sus anfitriones, lo que más extrañó a los miembros de los heraldos fue que, al final de la visita y de la manera más displicente, aparecieran asuntos tan gravemente difamatorios y al mismo tiempo tan fantásticamente surrealistas. Además, algo increíble, para tratar de cuestiones tan serias, el plazo que se concedió fue de poco más de 2 semanas, que necesariamente tuvo que ser prorrogado in extremis por otras 4. 8 preguntas para concluir la visita apostólica. Inmediatamente, los heraldos se pusieron manos a la obra para responder con la máxima claridad y total transparencia a las preguntas planteadas por los visitadores, a saber, 92.1, culto al doctor Plinio, a doña Lucilia y a Mons. Cla. Ha llegado una denuncia detallada sobre el presunto culto a Plinio. Sique. Correio. Sique. De Oliveira. A la señora. Sique Uesic. Lucilia y a Mons. Juan Cla. Y sobre las reliquias de estas personas. Al respecto de este tema, también es de interés el libro del profesor Orlando Fedeli. Sic. Expresidente de la Asociación Cultural Montfort. No País das Maravillas. Agnose burlesca da TFP, 2 arautos do Evangelio. En el País de las Maravillas, la gnosis burlesca de la TFP y de los heraldos del Evangelio. Elementos de esta naturaleza también se presentaron en varias cartas, correos electrónicos y testimonios. Hay noticias de distribución de estampitas y fotos de las 3 personas mencionadas, incluso un relato informando que se han dado estampitas, prescribiendo como penitencia de la confesión sacramental una oración al doctor Plinio. 2. Acusación de milenarismo. Han afirmado la existencia de una enseñanza y práctica milenarista entre los heraldos, que incluye temas acerca de un castigo inminente, victoria de María, reino de María, el profeta guerrero de María, la decadencia de la Iglesia y su salvación por medio de un siervo de María, Mons. Cla, como detentor de las llaves de Pedro, la Gran Cruzada, el Papa Eterno. Plinio actuando sobre la tierra e influyendo en el clima. Los heraldos como guerreros de la Virgen.
3. Relación con las familias. Hubo denuncias por parte de familias de exheraldos y de heraldos de que la formación que se da aleja a los hijos de sus familias. Se considera a la familia como fuente de mi revolución, que la familia es un obstáculo para la salvación de los hijos. Hay relatos de padres acerca de hijos que no quieren estar con sus padres durante las vacaciones. Tienen que ir a sus casas sin el escapulario para que se sientan desprotegidos. Relatan que hay presión psicológica. Se llega a hablar hasta de un posible lavado de cerebro. Pero hay también relatos en reuniones y escritos de familias manifestando su contento con la formación que los hijos reciben en los heraldos y con la decisión de ingresar en la asociación o en una de las sociedades de vida apostólica. 4. Exorcismos. Existen relatos que narran cómo empezó y se expandió la práctica de los exorcismos, autorizados por Monson Juan, con base en la interpretación que habrían hecho del motu proprio Summorum Pontificum. Hay también relatos y videos que muestran sacerdotes heraldos leyendo narraciones de exorcismos en los que invocan a Mons Cla para expulsar a los demonios de los posesos. Estos exorcismos todavía estarían sucediendo. 5. Las imágenes que hiloraron. América Central. Artículos publicados en la revista Heraldos del Evangelio y determinados relatos que llegaron informaban de que algunas imágenes de la Virgen de Fátima y de San José habrían derramado lágrimas. ¿De qué manera esto ha sido acompañado y evaluado por la Dirección General? 6. Armas. Hay relatos que hablan de heraldos, incluso sacerdotes, que portan armas de fuego y hacen cursos de tiro. ¿Esto tiene fundamento? 7. Magisterio Pontificio. Se nota que la revista Heraldos del Evangelio, que tiene una gran tirada y puede ser un buen medio de formación cristiana, no transmite asuntos sobre el magisterio pontificio, salvo raras excepciones. ¿Sería posible darle una nueva orientación? 8. Patrimonio. ¿Existe alguna entidad vinculada a la familia de los heraldos que tenga cuentas bancarias en el extranjero? Para llevar adelante este trabajo, se formó una comisión interdisciplinaria y para tal efecto, se convocó a varios profesores de los establecimientos de enseñanza y otros centros de formación de los heraldos, maestros y doctores en ciencias eclesiásticas y varios especialistas según su área, como economía, derecho civil, etc., con el fin de ofrecer las explicaciones más completas posibles, respaldadas por abundante documentación sobre cada uno de los puntos planteados. También se contó con el asesoramiento de los responsables de los distintos sectores a los que se referían las cuestiones. Ante la oportunidad de poder aclarar los equívocos relacionados con los temas de polémica pública y persecución religiosa, la comisión quiso también, en aras de la transparencia y de la claridad, abordar algunos asuntos correlacionados que habían sido enunciados a lo largo de las entrevistas en las diversas casas de los heraldos del Evangelio. Este criterio se aplicó con el fin de no dejar ninguna duda sin la correspondiente aclaración y así ayudar a los visitadores en la ardua tarea que se les había encomendado. En el transcurso de las investigaciones, la comisión manifestó cierta perplejidad por el contenido de algunas preguntas, ya que se referían a cuestiones evidentes de la doctrina de la Iglesia, como por ejemplo, el supuesto culto a los fundadores, el uso de reliquias, la difusión de estampitas, percepciones de carácter supuestamente milenarista y otros asuntos similares. Dudas estas que podrían justificarse en miembros del laicado o personas ajenas a la Iglesia, pero no en eclesiásticos de alto rango y especial reputación. Sobre todo, llamó la atención que la primera pregunta citara a la ya mencionada Asociación Cultural Montfort, fundada por un exmiembro de la TFP que nunca perteneció a los heraldos y actualmente presidida por Alberto Zucchi. Ahora bien, basta con acceder al sitio web de este movimiento para darse cuenta de que son filolefebristas convencidos y feroces opositores del Concilio Vaticano II, refiriéndose a la forma ordinaria del rito romano de la misa con palabras que no se pueden repetir. Sorprende que los testimonios de personas de este tipo hayan sido considerados idóneos por la congregación para fundamentar sus cuestionamientos. Además, las preguntas denotaban la ausencia de elementos concretos, ya fueran hechos o personas específicas, lo que configura aquello que los juristas denominan denuncia genérica, que al no señalar el nexo entre el supuesto ilícito y la conducta de alguien, genera una restricción de la defensa, razón por la cual los tribunales
tanto civiles como canónicos, la rechazan a priori. Se trata de un principio de derecho natural. Un determinado delito corresponde a un determinado autor o autores, a una determinada víctima o víctimas, a un lugar y a una fecha determinados. Confusión premeditada entre los heraldos y la TFP, promovida por los detractores. Para colmo, la comisión se dio cuenta, desde el principio, de que varias preguntas no se referían a los heraldos del Evangelio, la asociación de fieles fundada por Mons Quaker, João Escognamiglio Cladias, EP, sino al movimiento civil de inspiración católica, Tradición, Familia y Propiedad, TFP, cuyo líder era el Dr. Plinio Correa de Oliveira. Las preguntas repetían temas ya tratados en décadas pasadas, o respondidos en su momento incluso mediante extensas publicaciones. Sin embargo, debido a la conexión histórica y espiritual del Dr. Plinio con los hijos de Ons, João, estas preguntas fueron igualmente respondidas, incluso como muestra de profunda veneración y reconocimiento. Casi se podría preguntar, al fin y al cabo, ¿qué institución estaban visitando? ¿Los heraldos o la TFP? Si bien es cierto que hay antiguos miembros de la TFP en los heraldos, aunque en número reducido, también es cierto que se trata de instituciones distintas, ya que las TFP siguen existiendo con vida propia en varios países. Incluso bajo este aspecto, la visita apostólica no tendría razón de ser y no se podía sostener, ya que investigaba hechos que supuestamente ocurrieron en una determinada institución, en este caso, la TFP, como si hubieran sucedido en otra, los heraldos. Entre las acusaciones levantadas contra el Dr. Plinio y las TFP, exhumadas y presentadas de nuevo para servir de munición contra los heraldos del Evangelio, no faltaron omisiones, falsedades evidentes e incluso calumnias lanzadas con el fin de denigrar a personas que hicieron todo lo posible por servir a la Iglesia durante su existencia, manteniendo plena comunión con sus legítimos pastores y guardando distancia de elementos que tomaron el camino del cisma y la excomunión, como Mons Marcel Lefebvre y Mons Antonio de Castro Mayer. Combinando los elementos anteriormente mencionados, la comisión se percató del nexo existente entre las 8 preguntas presentadas por los visitadores y el ánimo antagonista y calumnioso que reinaba en las plataformas de Internet promovidas por los exmiembros de los Heraldos del Evangelio o de la TFP. Ahora bien, estas personas que, pasando por alto tantos años de servicio a la Iglesia por parte de aquellas instituciones, pretendían ahora denigrarlas y acusarlas de cometer pecados eclesiales. En su inmensa mayoría, habían abandonado la práctica integral de los principios morales de la Iglesia y la fidelidad a sus enseñanzas. ¿Cómo explicar que hayan gozado de una audiencia tan privilegiada ante la congregación? Podría considerarse su línea argumentativa fiable y adecuada para inspirar un cuestionamiento serio sobre un carisma reconocido por la Santa Sede, como fuere. Las 8 preguntas dirigidas a la Asociación de Fieles y a las 2 sociedades de vida apostólica dieron lugar, en su conjunto, a una respuesta final clara y completa, compuesta por 570 páginas acompañadas de 75 anexos, rezó a las 8 preguntas presentadas por los visitadores pilados en más de 40 volúmenes, un total de 17.947 páginas, además de un resumen de 58 páginas para facilitar el manejo de esta compleja problemática. Todo el material fue entregado a los visitadores el 28 de agosto de 2018. Dentro del expediente y los anexos, además de la respuesta y un amplio acervo histórico y doctrinal relacionado con la institución, se incluía la siguiente recopilación documental: 64 cartas de aprobación diocesana a los heraldos del Evangelio, anteriores a la aprobación pontificia de la institución; 111 cartas a los heraldos del Evangelio, relacionadas con la primera ordenación presbiteral de miembros de la institución; 1.734 testimonios de clérigos y religiosos sobre los heraldos del Evangelio y su actividad pastoral; 650 cartas enviadas por personalidades del clero y del mundo civil a los visitadores apostólicos; 188 testimonios de familias de miembros y aspirantes de los heraldos del Evangelio; 639 testimonios de exmiembros de los heraldos del Evangelio sobre el período de su permanencia en la entidad; 215 testimonios de agradecimiento por los frutos de exorcismos privados o bendiciones realizados por sacerdotes heraldos;
50 testimonios de favores recibidos por intercesión del Dr. Plinio Correa de Oliveira, Deña, Lucilia Correa de Oliveira, Monseñor Juan Escognamiglio, Clá Díaz, o de miembros fallecidos de los Heraldos del Evangelio. 445 testimonios diversos sobre los Heraldos del Evangelio. 1021 solicitudes enviadas a los visitadores apostólicos por exmiembros de los Heraldos del Evangelio, familiares, colaboradores y otros vinculados, pidiendo ser recibidos para dar su testimonio sobre la entidad. Con el envío de este arsenal de documentos, los heraldos consideraron respondidas las preguntas de los visitadores. Si esos puntos constituían las dudas más graves generadas por la investigación de la visita apostólica, tras un año de exhaustivo trabajo, no había realmente nada que temer. Y a la inversa, si existían otras cuestiones, ¿por qué se habrían ocultado? Todo había quedado aclarado con total transparencia, demostrando que los heraldos estaban en perfecta conformidad con la doctrina y con la praxis de la Iglesia. Breve balance canónico de la visita apostólica. Hechas las consideraciones anteriores, y una vez desvelado al lector el panorama completo de la investigación, este parece ser el mejor momento para presentar algunos argumentos y recordar con más detalle ciertos datos ya considerados sobre el aspecto jurídico canónico de la visita apostólica, ya que los asuntos que hemos tratado están relacionados y sujetos a las leyes eclesiásticas. En el apéndice jurídico canónico de esta obra se puede encontrar un estudio detallado sobre el mismo tema. En primer lugar, conviene tener presente la naturaleza jurídica de una visita apostólica. Se trata de un derecho de vigilancia de la autoridad y no de una pena impuesta a la institución visitada. CFQC 305. Por lo tanto, en este nivel de investigación, la autoridad competente tiene derecho a reservarse los motivos y, en algunos casos, a realizar un interrogatorio previo antes de la visita, aunque este último requisito no es obligatorio. Un ejemplo del ámbito del derecho civil puede ayudar a aclarar esta cuestión. Si alguien es acusado de poseer algún objeto ilegal entre sus bienes, la policía tiene derecho a entrar en su residencia para verificarlo. En caso de que el propietario de la vivienda intente impedir la entrada de los agentes, esta reacción puede considerarse una señal de que, efectivamente, está ocultando algo. Se trata de la fase de investigación, en la que la parte investigada aún no se ha pronunciado. En el ámbito del derecho canónico, con algunos matices, ocurre más o menos lo mismo. A veces, el investigado ni siquiera sabe que es objeto de una investigación. En el caso de los heraldos, las acusaciones formuladas, que pueden haber sido graves, independientemente de que sean ciertas, nunca les fueron comunicadas, ni antes, ni después, y hasta hoy los heraldos las desconocen. El gran perjuicio se produjo precisamente con la divulgación de la visita apostólica en un momento en el que la institución era objeto de una fuerte persecución mediática, lo que puso a la entidad y a sus miembros bajo sospecha, con el agravante de que fue a nivel internacional. Y la sucesión de los hechos no permite eximir a la congregación de la intención de aprovechar esta situación en perjuicio de los heraldos, ya que quedó evidente el tráfico de información entre las autoridades eclesiásticas que se ocupaban del caso, supuestamente bajo secreto, y los medios de comunicación difamatorios. Así, quedó claro que las autoridades impulsoras de la visita apostólica promovieron, al menos indirectamente, un revuelo mediático para justificarla. El tema de los vídeos, motivo desencadenante y principal argumento del mencionado revuelo, prácticamente no se planteó después de la visita, lo que demuestra que fue una mera excusa y no la verdadera causa de la escalada de la intervención de la Santa Sede. Sin embargo, el derecho canónico insta a velar por la buena reputación de los investigados. El sacerdote jesuita Damián Astigueta aborda el tema en los siguientes términos. El C. 1717, artículo 23, establece que la buena reputación de las personas no debe verse comprometida por la investigación. Se trata de un punto muy delicado que debe ponerse de relieve y que sirve de límite a la acción del investigador. En otro pasaje del mismo estudio, comenta: el C. 1285 establece que quien causa daño a la buena reputación de otra persona por un acto lícito o ilícito está obligado a reparar el daño causado. A su vez, el capítulo 1390, segundo párrafo, prevé el daño a la buena reputación,
aunque la denuncia se dirija únicamente al superior. El investigador procurará cuidar la relación con las personas cercanas al sospechoso para no crear una acusación velada contra la persona por parte de la opinión pública. 7. Es evidente que muchas perplejidades sin respuesta pueden surgir en la mente de cualquier hombre sensato ante un contexto tan oscuro y poco rectilíneo. En efecto, si las 8 preguntas fueron respondidas correctamente, ¿por qué no fueron suficientes para poner fin a la intervención? Y si el material ofrecido no respondió a las expectativas, ¿por qué hasta hoy no ha habido la más mínima declaración, reprimenda o solicitud de aclaración al respecto? Este era el momento previsto en el Código de Derecho Canónico para la corrección fraterna, como atestigua el c. 1341, grave y negligentemente descuidado por las autoridades eclesiásticas en el caso de los heraldos del Evangelio. El ordinario debe promover el procedimiento judicial y administrativo para imponer o declarar penas cuando haya visto que ni los medios de la solicitud pastoral, sobre todo la corrección fraterna, ni la amonestación, ni la reprensión, bastan para restablecer la justicia, conseguir la enmienda del reo y reparar el escándalo. Pero si las leyes de la Iglesia no tienen efecto dentro de la propia Iglesia, ¿de qué podremos quedarnos sorprendidos? Y por eso mismo, este triste capítulo de su historia, apenas estaba comenzando. Tiene que encontrar delitos ese o sí. De lo contrario, usted se vuelve sospechoso. En medio de la visita apostólica, cierto prelado brasileño hizo una confidencia durante una cena en la Casa de Formación Tabor. Contó que en su última estancia en Roma había estado en la congregación y el secretario, Monseprico José Rodríguez Carballo, le había dicho: ¿ve esa pila de documentos? Son unas 500 cartas sobre la visita apostólica a los heraldos del Evangelio. El visitante le preguntó si no sería conveniente dar a conocer aquel material, cartas y correos electrónicos, a Mons Jaime Spengler, a lo que el secretario respondió: ¿para qué? No sirven de nada, y porque todos son favorables a ellos. El relato de este prelado denotaba cierto malestar por la duplicidad del discurso por parte de una autoridad encargada de actuar con imparcialidad. Ahora bien, el 19 de noviembre de 2018, el card. Bras de Avís envió una carta a Monsignor Sergio de Deus Borges pidiendo exauriente spiegazione, una explicación exhaustiva sobre el informe enviado por este último en octubre de 2018 acerca de la visita a Estados Unidos, México, Canadá y Colombia, ya que 2 frases del documento le habían resultado especialmente extrañas, sin llegar a comprender la singular reclamación que había hecho el Cartemía. Bras de Avís, el 21 de diciembre de 2018, Mons. Sergio de Deus respondió a la carta, refutando exhaustivamente, en 4 páginas, la cuestión planteada por el cardenal. Destacamos las siguientes afirmaciones de don Sergio de Deus. A lo largo de toda la visita apostólica, fueron oídos, en grupo e individualmente, 1824 miembros de los 3 institutos. B. Los externos, exheraldos y desafectos de los heraldos. Las pruebas de complicidad podrían dejar inhábil al card. Bras de Avís, capítulo 4. A pesar de estas aclaraciones tan completas, el 1 de octubre de 2019 salió a la luz un dato sorprendente y extremadamente alarmante. Valeria Rocha da Fonseca de Oliveira, una de las líderes de los detractores, escribió un correo electrónico al card Raimundo Damasceno, en el que relataba: mi hija estuvo con Monsignor Bras en una audiencia en el Vaticano en abril de este año, SIC 2019. Y él fue enfático al decir que sabe que los heraldos son una organización manipuladora. En esa ocasión, le prometió a mi hija que enviaría un comisariado para hacer las correcciones necesarias. Secuano, es decir, incluso con el resultado favorable de la visita apostólica y sin haber escuchado ni recibido ninguno de los miembros de las instituciones visitadas, Monseso Bras de Avís ya estaba decidido a iniciar un comisariado, comunicando el hecho a aquella joven en abril de 2019, 5 meses antes del inicio de la intervención. Este documento bastaría para excluir al card Bras de Avís y a la congregación de cualquier investigación relacionada con los heraldos, ya que pone de manifiesto la falta de imparcialidad y fuertes indicios de complicidad con los detractores.
Las palabras de Mons Jaime Spengler al despedirse del presidente de la Hermandad de los Heraldos del Evangelio en Portugal al final de la visita apostólica también atestiguan el carácter premeditado de la decisión. Decretado la visita apostólica. 12. En aquella misma ocasión, explicó: el comisariado se inicia cuando hay pruebas de que algo está mal y ya se ha emitido un juicio, como fue el caso del reciente comisariado del Sodalitium Christiane Vitae. Un comisariado duele, y al grupo le duele, porque hay personas bien intencionadas que se dedican a esa causa, y a esas personas tenemos que protegerlas. Y añadió: cuando se llega a la situación drástica de un comisariado, y es porque ya se ha identificado un pecado, e incluso delitos, implicar al poder civil en un proceso canónico. Cabe destacar que Valeria Fonseca, en el correo electrónico mencionado anteriormente, comunicó al CARD. Damasceno, otro dato importante. También hemos involucrado a la Fiscalía, que investiga los delitos de esta organización. 14. Poco después, el revuelo mediático provocado por el programa fantástico de la cadena Rede Globo los días 20 y 27 de octubre de 2019, 15 ejerció presión sobre la Fiscalía, que incluso nombró un grupo de trabajo de fiscales. Después de reiterados ataques a los heraldos, la justicia archivó o declaró extinguidos los procesos e investigaciones. El 28 de noviembre de 2019, poco después de una oleada de artículos en los medios de comunicación, Patricia Sampaio, otra líder de los detractores, escribió al CARD: Damasceno. En 2018, el investigador Monse Jaime nos pidió que recurriésemos a la Fiscalía, pasando la responsabilidad de la Iglesia al Estado. SIC. Y añade: se inició una investigación civil y actualmente hay 65 demandas en la Fiscalía de Sao Paulo, además de denuncias presentadas en varias comisarías. 16. Conclusión. Era necesario encontrar delitos en los heraldos a cualquier precio, y todos los miembros debían ser tachados de delincuentes, sin excepción. El visitador que encontrara puntos positivos se convertía en sospechoso, y también podía caer en desgracia.